Después de la elección de los 12, que van a llegar a ser las columnas de la Iglesia, como germen, semilla del reino de los cielos, que provoca escándalo entre los suyos, Jesús nos enseña hoy que es desde lo pequeño que Dios realiza su obra. Ciertamente ponemos de nuestra parte, pero es Dios mismo quien culmina su obra. San Marcos explica los misterios del reino con parábolas o imágenes tomadas especialmente de la agricultura, como una semilla que crece y se desarrolla sin concurso humano, o como una semilla, aunque pequeña, crece hacia una gran fraternidad. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Es el reino, la fe, la conversión, lo que centra el mensaje de Marcos a su comunidad cita en Roma. Hablar del reino de Dios es en San Marcos hablar de la soberanía universal de Dios, pero como Padre compasivo y salvador. Marcos presenta una nueva relación filial con Dios Padre a todo aquel que con firme voluntad acepta su amor paterno gratuito y le responde con una convivencia en diálogo amoroso, constante, permanente con él. El reino no es una realidad que se construye con medios humanos, ni tampoco una realidad impuesta de forma violenta, sino un ofrecimiento, un don gratuito de parte de Dios, del que nadie queda excluido en esta oferta. Sin embargo, al ser ofrecimiento amoroso, espera nuestra disposición para acogerlo, nuestra respuesta libre y voluntaria. Por eso, ¿con qué compararemos el reino? Con una semilla. Se nos da, se nos ofrece. Y también esto será posible si la gracia divina, al acoger la semilla, pues la va haciendo crecer y desarrollar en nuestra vida. Conversión y fe, dos actitudes esperadas ante la predicación de Jesús. La forma de acoger es la conversión y la fe. La comunidad de Marcos vivía unas circunstancias quizás parecidas en cierta medida a nuestra época. Un mundo que confía solamente en la fuerza y eficacia de los medios humanos. Todo lo mide por lo que se hace, por las fuerzas, las actividades y si hay éxito o no. Los sufrimientos, males, dificultades, persecuciones que van ahogando a la comunidad cristiana acarrean cierto pesimismo que hace plantear la comprensión de la fe. La comunidad se pregunta, ¿no? Y Marcos les responde con las parábolas de Jesús. Si el Señor ha venido a liberarnos de los males, ¿de qué libera? Pues los males continúan. Si el Señor es soberano y universal del mundo, pues ¿por qué somos tan pocos y perseguidos? Si el Señor es el sentido de la existencia humana, ¿por qué unos pocos entienden, pero otros muchos no? Si el Señor es la palabra definitiva del Padre, ¿por qué parece que la predicación sea ineficaz? Estas preguntas, estos interrogantes que se hacía la comunidad de Marcos, quizás algunas comunidades hoy siguen haciéndolas. También sucedía en el antiguo pueblo de Israel, quizás de forma más dramática. En la primera lectura del profeta propuesta para la liturgia de hoy, de Ezequiel, se nos habla de la ineficacia de confiar solo en medios humanos para construir un reino, de cómo todo queda pues en destrucción y desolación, por no haber confiado ni obedecido a Dios. La situación del pueblo, entonces, era de muerte.
Sus miembros con su rey habían sido deportados a Babilonia. La confianza en el poder de los reyes para conservar un reino en este mundo resultó devastadora. El abuso de confianza en la promesa del profeta Natán sobre la descendencia mesiánica de David quedaba ahora en entredicho. Sin embargo, Dios a través de los profetas promete que ya no serán los reyes, que compara con águilas, sino Él mismo el que restablezca la dinastía en Jerusalén, al punto que la ciudad de David se convertirá en un árbol o faro religioso para toda la humanidad. El Salmo 91 proclama la misericordia y la fidelidad de Dios. No podemos condicionar nuestra confianza en Dios a sus manifestaciones excepcionales, ni tampoco podemos creer que se pueda poner esa ayuda divina al servicio de intereses propios o egoístas. La confianza en Dios no se basa en la espera de una paga, retribución o salvación inmanente, ni en el desentendimiento de la vida presente, sino en la esperanza de la vida eterna, viviendo los sufrimientos del presente como oportunidades para madurar en el amor, momentos de purificación. Es San Pablo, en la segunda lectura, que nos exhorta a considerar la vida presente como un camino, un estar de paso. Esta se halla determinada por la fe, la esperanza y la caridad. La vida en esta tierra consiste en ir transformándonos en la imagen gloriosa de Cristo. No sin manifestar también en nuestra propia carne sus sufrimientos, su muerte, porque vivimos en una tienda pasajera, esperando habitar en una casa sólida, en la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Pablo es un ejemplo claro de cómo no solo hay que pasar por los sufrimientos en esta vida, sino que hay que gloriarse en ellos, pues Dios se manifiesta en la debilidad, en la pequeñez, en la fragilidad, no en aquel que es soberbio y orgulloso de corazón. En definitiva, solo queda nuestra relación personal e íntima con Jesús, sabiendo que es Él, no yo, quien hace en mí y actúa a través de mí. La parábola del sembrador hablaba de la gratuidad de la palabra. Se da a todos, sin excepción, pero también del drama de quienes la rechazan por las ideologías del mundo, frente a quienes la acogen con disposición activa y dan fruto abundante. La parábola de la lámpara nos instruye respecto a la práctica pública de la enseñanza de Jesús, y la parábola de la medida que nos advierte de la posibilidad del perder la gracia de la salvación. Hoy se nos sigue hablando no tanto del origen gratuito de la salvación, sino de cómo se desarrolla y crece en la vida presente. Jesús quiere hacer comprender al pueblo sencillo los misterios del reino. Según la inteligencia del momento, esa inteligencia histórica de cada tiempo, de cada lugar, de cada cultura, va descubriéndoles cómo va aconteciendo el misterio del reino. Con ejemplos de la vida cotidiana, un lenguaje analógico explica que no será por la fuerza y el poder de un águila o reyes poderosos, sino por la acción del propio Dios, que llegará a su cumplimiento ese reino, como una semilla que crece por sí misma cuando todo parece destruido y sin esperanza, pues no se manifiesta en su inicio por la grandeza visible o numérica. Es algo que no parece nada al principio, pero al final crece misteriosamente y se vuelve algo grande. Jesús se enfrenta a las ideologías de aquel tiempo, un reino universal de tipo político-militar, un reino provocado por el cumplimiento meticuloso de la ley de Moisés. No, Jesús ahora se refiere a sí mismo, a su muerte y resurrección. Él es la semilla, es el grano de trigo que muere para dar fruto. En la existencia terrena se da la semilla, pero en el cielo es donde el fruto
permanece. La semilla ha de ser sembrada, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la persona de Jesús. El periodo intermedio y final es el del que nos habla hoy Jesús en estas parábolas. La palabra de Dios tiene fuerza para crecer y desarrollarse silenciosamente, sin que el hombre lo advierta o comprenda. Ni puede impedir el proceso, ni acelerarlo. Por eso Jesús, anima e invita a sus oyentes a la serenidad y a la confianza, porque nada ni nadie pueden detener este proceso. Ya ha sido iniciado. El resultado final de la acción de Dios es un futuro esplendoroso, pero sin deteriorar para nada la importancia del tiempo presente, por insignificante que pueda parecer. Si se descuida lo cotidiano, podemos perder lo eterno. Jesús insiste en la importancia de las pequeñas cosas, hacer extraordinario lo ordinario. Jesús es la semilla, el grano de mostaza. No es el hombre, el predicador, quien construye ni hace crecer, sino la fuerza propia de la semilla y grano en sí. Se cumple entonces la promesa de los profetas. Dios mismo, personalmente, viene a salvarnos por su poder, que no por la grandeza, espectáculo o poderes humanos, sino el poder de la semilla. Las parábolas de San Marcos nos hacen comprender que la acción soberana y gratuita de Dios no puede realizarse plenamente sin nuestra colaboración, sin un corazón fértil con disposición de escucha atenta y de acogida. Siempre habrá esa distinción, ¿no? Los de fuera y los de dentro. Quienes no quieren escuchar, o escuchando no quieren entender, y quienes escuchan y no solo comprenden, sino que se mantienen queriendo entender más y más la fe recibida en una escuela permanente, en el discipulado. Jesús, Marcos, la Iglesia hoy, al hablar en parábolas, ponen de manifiesto y en evidencia la disposición de cada oyente ante la predicación, que explica por qué son tan pocos los creyentes y por qué parece ineficaz la palabra, no siendo culpa de esta, sino de la disposición de acogida de cada persona, pues Dios respeta nuestra libre voluntad. A Jesús no le detuvo ninguna hostilidad, tensión, persecución, ni siquiera los sufrimientos de su pasión y de su condena a muerte en cruz. Al contrario, lo vivió como el cumplimiento definitivo de esa semilla, de ese grano de trigo que se entierra y muere para dar el fruto de la resurrección suya y de todo su cuerpo, que somos nosotros. No podemos reducir el reino a una satisfacción de necesidades terrenas. Recordemos que paganos buscaban sabiduría, salud, y los judíos, milagros. No podemos reducir el reino a una realidad humana, secularizada, en la que solo cuentan los programas y luchas por la liberación socioeconómica, política, cultural, por horizontes cerrados a lo trascendente, que silencian a Cristo y el misterio de su redención, o silenciando a la Iglesia. El reino de Dios es inseparable a la Iglesia. La Iglesia es el germen, es la semilla del reino. El reino no es una doctrina, no es una ley, no es un programa sujeto a libre elaboración. No es una ideología. Es una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen visible del Dios invisible. Y precisamente su signo e instrumento es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Comprender los misterios del reino comienza por aceptar la encarnación de Dios en la historia. El reino viene, sí, pero como una semilla. La gracia de Dios no se impone a la historia ni a la naturaleza, sino que la promueve, la purifica y la va perfeccionando en un proceso que no presentará sus frutos
definitivos aquí, sino en la eternidad. Lo que el Señor nos desvela es que la historia debe seguir su curso. Un curso de connivencia de lo bueno y lo malo. De ahí que el Señor nos llame a asumir la paciencia histórica, representada con este proceso lento del crecimiento de una semilla. Una semilla, un grano, que tiene que morir para poder dar fruto.